Buenas tardes a todos, bienvenidos a este Zoom de la visión TJC2 Argentina y Cono Sur. Hoy es 18 de enero de 2021 y tenemos la charla número 17 a cargo del pastor Marcelo Montenegro y Fer Montenegro de la iglesia Betel de la ciudad de Corrientes, Argentina. Brevemente les queremos contar que estamos en este contexto de visión, que es una visión de oración que se llama Hacia el Segundo Concilio de Jerusalén y tiene que ver con una iniciativa de oración de intercesión a nivel global en los 5 continentes desde hace 25 años por la reconciliación en el cuerpo del Mesías de las heridas, preparando la segunda venida del Mesías, de Jesús. Vamos a presentar al pastor Marcelo Montenegro y a la pastora Fernanda Montenegro. Y quisiera, antes de que él empiece a dirigirse a ustedes, contarles que ellos tienen un ministerio, por supuesto una congregación, pero tienen además un ministerio de enseñanza para toda Latinoamérica y para el resto del mundo de habla hispana, sobre las perspectivas hebreas de libros de la Biblia, y realmente son reconocidos en toda Sudamérica, y para nosotros es un gusto, es un honor y siempre es una enseñanza esperada por todos. Así que muchas gracias, Pastor Marcelo y Pastora Fer, en nombre de todo el equipo TJC2 y de todos los simpatizantes y amigos de la visión. Les dejamos entonces el micrófono. Muchas gracias. Vamos a pedirle al Pastor Néstor Almada que inicie con una oración entonces. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos has dado. Señor, te pedimos que tú puedas guiarnos en esta reunión. Señor, que a través de esta charla, cada uno de los que estamos en esta sala, Señor, tú puedas bendecir, tú puedas, Señor, darnos tu bendición y también, Señor, conocimiento. Bendecimos, Señor, tu pueblo de Israel. Bendigo, Señor, al pastor que estará, Señor, dándonos esta charla, y que la cobertura de la sangre de tu Hijo Jesús pueda estar sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, para que podamos entender, Señor, tu propósito, tu visión, y creemos, Señor, que tú has guiado todo esto. Creemos, Señor, que es tu propósito. Por eso, Señor, te agradecemos por este precioso momento y encomendamos en tus manos, Señor, toda esta reunión, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias María del Carmen. Muchas gracias, Pastor, por orar. Bueno, es siempre una alegría para mí compartir este tiempo de compartir la palabra, de tener comunión, de enseñar. Como decía María del Carmen, es parte importante de nuestro ministerio, la parte de la enseñanza, y es un disfrute encontrar un grupo, así un espacio donde poder hablar estos temas que no son fáciles de compartir, ¿no es cierto? Porque hace falta no solamente alguien que quiera enseñar, sino también alguien que quiera aprender, alguien que quiera recibir. Y eso no es tan fácil de encontrar hoy día. Lamentablemente, ustedes saben que grandes sectores de la iglesia se han alejado del estudio de la palabra. Hay otras corrientes muy fuertes. Y lo que era normal para nosotros en nuestra juventud, cuando conocimos al Señor, se ha vuelto raro. Y realmente es difícil encontrar espacios hoy donde la gente quiera profundizar, ¿sí? Profundizar, pasar tiempo, un rato con las Escrituras. Y la verdad es una pena, porque para nosotros personalmente no solamente estamos enamorados de Jesús, sino que estamos enamorados de su palabra también, porque su palabra es la que le ha dado contenido, le ha dado una cosa muy concreta a nuestras vidas, ¿no? El hecho de poder decir, es la palabra de Dios, no cualquier cosa, ¿no? Entonces, es una alegría poder estar. Gracias por la oportunidad. Y esta tarde voy a compartir un tema que es especialmente para mí muy cercano, muy apasionante, porque tiene que ver esta forma como judíos y gentiles somos un pueblo y cómo nos conectamos
a través de Yeshua, ¿sí? A través de Jesús. En esto, para mí es un tema muy, muy cercano. Yo vengo de una familia de origen judío, por un lado, por parte de mi madre. Por parte de mis padres somos gentiles. O sea, tengo esa mezcla. Ustedes se acordarán que existía Timoteo en la Biblia. Timoteo también en una situación parecida. Tenía una mamá judía y un papá gentil. Y bueno, cuando uno se cría en estos dos mundos, uno se da cuenta de las diferencias que hay, la riqueza que hay en cada cultura, y por qué Dios nos unió, por qué Dios quiso injertarnos, por qué Dios quiso conectar a los judíos y a los gentiles. Esto es algo que a mí me emociona, me gusta muchísimo, y espero poder transmitir lo que el Señor puso en mi corazón y lo que está en la palabra, ¿no? Una cosa que quiero decirles es que los estudiosos de la Biblia, la gente de la cual nosotros aprendemos, ellos coinciden en que es muy difícil a veces transmitir un concepto de que está en la Biblia a la actualidad. Es muy difícil. Y no solamente por el tema de la lengua, por el tema del idioma, porque el idioma ya es una traba enorme, ¿no es cierto?, cuando hablamos de una lengua. Acá hay hermanos que nos están bendiciendo con su presencia, hermanos del Paraguay, y yo sé que ellos van a coincidir conmigo que cuando uno entiende el guaraní, ellos entienden tanto el guaraní como el español, pero sin embargo hay veces que van a preferir hablar en guaraní. En ciertos contextos van a preferir hablar en guaraní, porque hay ciertos conceptos que son prácticamente intransferibles al castellano. Entonces, con una palabra ellos resumen y sintetizan una emoción, un sentimiento, un concepto que en español sería difícil buscar el paralelo, digamos. Por lo menos una palabra no tenemos. Y eso pasa igual con las lenguas bíblicas, ¿no? Yo cuando tengo la lengua bíblica me encuentro con que, ay, pastor, ¿cuál es la mejor traducción? Y que esto, que aquello. Y a veces no es un tema de la traducción, las traducciones son muy buenas, la gente los que hicieron son científicos, son personas dedicadísimas, los traductores son gente admirable. No pasa por el tema de qué palabra es mejor, sino que a veces no hay palabras para traducir. No existe una palabra para traducir. Entonces, es una gran dificultad. Pero hay otra dificultad peor aún. Sí, aunque a nosotros nos parezca gracioso, pero el idioma no es la mayor dificultad. La mayor dificultad es la diferencia cultural. ¿Sí? El transmitir una cultura a otra es dificilísimo. Porque la misma cosa que yo te digo a vos, hoy hablando en el siglo XXI en Occidente, hace 2000, 3000 años, la misma palabra era un concepto totalmente diferente. En la cultura de ellos representaba otra cosa. Entonces te voy a dar un ejemplo. La Biblia dice, por ejemplo, que Sara era una mujer muy mayor en el Génesis. Dice que Sara era una mujer vieja, una mujer grande, que ya, imagínense, el marido tenía como 100 años y ella tendría 90, póngale. Y dice el texto que la Biblia dice que era hermosa ella, que era tan hermosa que todos los hombres iban a querer estar con ella. ¿Sí? Ahora, si usted lee literalmente eso, ¿usted qué va a pensar? Ahora, si usted entendiera lo que significa hermosa en el Oriente Antiguo hace 3500 años, usted va a empezar a entender qué significa que Sara era hermosa. Porque no tiene nada que ver con el concepto de belleza que nosotros tenemos hoy. El concepto de belleza es uno de los conceptos más culturales que existen. Yo siempre cuento cuando nosotros empezamos con la pastora Fernanda a ministrar y estábamos entrenándonos en realidad en las misiones, nos tocó ir a tomar un curso que fuimos a hacer a las islas del Pacífico, en las islas Hawái. Y estábamos ahí estudiando y yo conocí a una pareja que eran maoríes, que son los habitantes, los nativos de Hawái. Y cuando el hombre me dijo que me iba a presentar a la esposa, me dijo que era la chica más linda de la isla. Y yo me quedé impresionado. Yo dije, había tantas chicas lindas que bailaban con él ahí, el hula, bailaban todas estas cosas. Él dijo, voy a presentar, mi mujer es la más linda de todas. Y hermano, cuando apareció la mujer y casi no pasaba por la puerta, yo no le puedo explicar la sensación que yo tuve. Y para mí fue muy fuerte,
para mí fue muy fuerte porque realmente se oscureció el lugar cuando ella pasó por la puerta, apenas pasaba por la puerta de la señora. Y él me dijo que esa mujer era la mujer más linda de la isla. Yo, por supuesto, no dije una palabra, me quedé en el molde, él está enamoradísimo de su mujer, dije yo, está tan enamorado que la ve perfecta la mujer. Pero cuando me fui a la universidad y le pregunté al director de la carrera, le digo, mira, ayer me pasó esto con un maorí, le digo así, le conocí, empecé a conversar. Y sí me dice, en esta cultura, me dice, en la cultura maorí, la mujer tiene que ser delgadita hasta que se casa nomás, dice. Y una vez que se casa tiene que empezar a engordar y engordar y engordar. Y si la más gorda es la más linda, dice. Ellos cuando más gorda la mujer, y por eso la mujer es la más linda de la isla, porque es la más gorda de la isla. Entonces yo en el siglo XX, en nuestra cultura, así en nuestro contexto, puedo darme cuenta de lo que es el tema cultural. La belleza es un concepto cultural. Nadie nace sabiendo lo que es la belleza. Y si vos te pones a mirar cuadros, pinturas viejas, te vas a dar cuenta como hace 100 años atrás había un concepto de belleza, hace 200 años y otro. Y entonces en la Edad Media, por ejemplo, la belleza es algo cultural. No es algo que innato en nosotros. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos una diferencia de mínimamente 2000 años, que cuando leemos el texto, no tenemos solamente un tema idiomático, sino un tema cultural de por medio. Entonces, las personas dicen algo y nosotros creemos entender lo que está diciendo, porque conocemos la palabra, pero no conocemos qué significa en la cultura de ellos. Y eso es algo que ocurre fuertemente con el tema del olivo. Porque cuando nosotros decimos, bueno, un olivo, vos me decís, bueno, es un árbol que da aceitunas, y ponerle que hasta ahí entendemos. Pero yo te voy a contar algunas cosas del olivo, lo que significaba el olivo en Israel de hace 2000 años, cuando Pablo está escribiendo la epístola a los romanos. Hermano, el olivo no era solamente un árbol que daba aceitunas, era el árbol. Nosotros tenemos que entender que en la Biblia se mencionan unas 100 especies vegetales y el olivo está a la cabeza de la lista, ¿sí? Para que vos tengas una idea de lo que estamos hablando. Es el vegetal, el árbol más mencionado de la Biblia es el olivo. Es la figura más fuerte a nivel, y es el símbolo de Israel como nación. El olivo representa en toda la Biblia a la nación de Israel. Entonces, no es un tema menor, es un tema importantísimo. Y yo quiero compartir con vos algunas imágenes y te voy a ir compartiendo también. Esto es el trabajo de la pastora, que ella es la que me hace todas estas cosas, porque yo soy muy malo con esto de las tecnologías. Y la pastora me hizo todos estos grafiquitos para que vamos a compartir sobre este tema hoy, sobre injertados en el olivo. Y sería buenísimo si me puedes acompañar ahí al libro del apóstol Pablo a los romanos. Y este es un capítulo especial para mí y para todos nosotros, los que amamos al Señor y los que amamos a Israel, los que amamos a la iglesia. Porque en este capítulo el apóstol Pablo en este libro, en realidad en Romanos, Pablo desarrolla toda su teología acerca de la salvación, toda su teología en general, y dice algo poderosísimo. Ahí en el capítulo 11 de los Romanos, si lo puedes leer en tu Biblia, en el versículo 16, Pablo está hablando de la salvación de los judíos. Ahí en el versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, ¿Dios desechó a Israel, a la nación de Israel? Claro que no, Dios no desechó a Israel, porque si no, yo no podría estar acá. Yo soy judío, dice Pablo, y sin embargo estoy acá sirviendo a Dios. Quiere decir que Dios no nos ha desechado como nación. Él se pone como ejemplo diciendo, si yo siendo judío fui aceptado, quiere decir que Dios no descartó a su pueblo, ¿ok? Y a partir de ahí Pablo empieza a desarrollar su teología acerca de Israel. Y dice,
Pablo va a decir que Dios permitió que las ramas, va a tomar el ejemplo este del olivo, y va a hablar de un olivo bueno y de un olivo silvestre. El olivo bueno para Pablo es el olivo cultivado, el olivo que se criaba en la granja para producción, ¿sí? Y va a decir, este olivo representa a la nación de Israel. Y dice Pablo, por incredulidad de algunos judíos, ellos fueron arrancados del buen olivo, porque ellos rechazaron al Mesías. Y en ese lugar, donde esas ramas fueron arrancadas, fueron cortadas, fueron injertados gentiles. ¿Por qué? Porque creyeron en el Mesías. O sea, Jesús es la conexión que nos pone en común, que nos conecta, digamos, con el buen olivo, ¿sí? Después yo le voy a explicar un poco más esto a nivel lingüístico, porque esto es en hebreo es más fácil de entender, pero tengo que explicar después, ¿sí? Ahora solamente la imagen. Ahí hay una idea de Pablo en ese capítulo, que vamos a ver la idea del injerto. Ahí vamos a mirar una imagencita que tengo acá del injerto, ok, ahí está. Fíjense ahí. Eso es un injerto en un olivo. Ustedes pueden ver, está el tronco más grueso y después una cintita negra. Esa cintita negra es lo que conecta al brote nuevo que se engancha, que se conecta a la planta para que nazca una nueva rama, ¿sí? Pablo está diciendo, ustedes gentiles fueron injertados, ustedes eran de un olivo silvestre y fueron injertados en el buen olivo, que es la nación de Israel. Esta figura es muy fuerte. ¿Por qué? Porque Pablo dice que las raíces de este olivo son raíces santas. Y él va a decir que las raíces de este olivo bueno, son los patriarcas. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob son las raíces del olivo. Los patriarcas son las raíces y son santas. Entonces dice, el resto del árbol también va a ser santo. Las ramas van a ser santas porque están conectadas al buen olivo. Si usted después no entiende algo, usted me puede preguntar lo que sea, podemos profundizar si usted no entiende alguna cosa. Pero lo que está diciendo Pablo es muy profundo. Porque Pablo lo que está diciendo es, ahora todos nosotros podemos ser santos, santos en el concepto hebreo del término, ¿sí? En el pensamiento hebreo, santo no quiere decir perfecto. En el pensamiento bíblico, santo no quiere decir perfecto. Eso es un pensamiento posterior. ¿Sí? Nosotros asociamos la santidad a la perfección moral, a la perfección. Eso es posterior. Pero en el pensamiento hebreo, kadosh quiere decir apartado, que está apartado con un propósito. Entonces, cuando dice que la raíz es santa, lo que está diciendo es los patriarcas son santos. No quiere decir que los patriarcas eran perfectos, porque los patriarcas no eran perfectos en absoluto, pero sí eran apartados por Dios con un propósito. Entonces lo que está hablando acá es de los propósitos eternos de Dios, porque eso es lo que Pablo está tratando de explicar en Romanos, los propósitos eternos de Dios con la humanidad. Y él dice, los patriarcas fueron santificados, o sea, fueron apartados para un propósito, para llevar adelante el plan de salvación. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Isaac, Dios llamó a Jacob, para llevar adelante el plan, los santificó en el sentido que los apartó de las naciones para cumplir un objetivo. Ahí es donde entra la confusión. Ser pueblo elegido no quiere decir ser mejor pueblo que otro. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Y ahí donde empieza esa confusión es donde empieza el problema. Porque tú imagínate si tú le dices a alguien, mira, este chico en la familia, este es el elegido. ¿Qué idea te da? Como que fuera el más querido, o que fuera el preferido, o que fuera el especial. No tiene nada que ver con eso. Ser elegido significa que Dios tiene un propósito y que quiere usar, y que alguien aceptó este plan. Y si tú conoces la historia de Israel, si tú estudiaste alguna vez la historia de Israel,
Vas a ver cuántas veces Israel oró diciendo, Señor, yo no quiero ser el elegido. ¿Por qué me tuviste que elegir a mí? Yo regalo esta elección a cualquier nación que quiera, yo se la regalo. Esto no es nada lindo ser el elegido. Porque a Israel la elección le significó muerte, persecuciones, masacres. Entonces en la Segunda Guerra, cuando los estaban huyendo muchas veces del nazismo, de las cosas, ellos oraban y oraban todos los días renunciando a eso, diciendo, nosotros renunciamos, nosotros no queremos ser, por favor elige a otros, busca a otros. Entonces esto hay que entender que no estamos hablando de, según la Biblia, queridos, según la Biblia, la nación de Israel fue elegida por ser una nación insignificante. En el contexto de naciones, Israel era una nación insignificante y sin valor. Esa es la verdad. El patriarca Abraham era un arameo, era una persona anciana, estéril, sin futuro, sin posibilidades. Justamente por eso el Señor lo eligió a él, porque el Señor se podía glorificar en esa fragilidad humana. Y a partir de ahí Dios levantó de alguien, como dice el autor de Hebreos, una persona casi muerta, como dice el autor de los Hebreos, un hombre que estaba casi muerto. Dios iba a levantar una nación para que sea de bendición a la humanidad. Entonces, este es el concepto de santo de la Biblia, es un concepto de que apartado con un propósito, ¿sí? No somos mejores. No, esa es la búsqueda nuestra, ser mejores para el Señor. Pero somos santos porque Él nos apartó con un propósito. ¿Me están entendiendo hasta acá? ¿Se entiende? Ahora yo quiero ahora que miremos algunas cositas de lo que es el olivo. El olivo tiene algunas características que tenemos que entender nosotros para conocer culturalmente qué significa lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Porque yo les digo a ustedes, si ustedes estuvieron aquí en Argentina, en Mendoza, en esa zona que hay muchos olivares, o nosotros allá en Israel que está lleno de olivares. Bueno, usted depende de usted, donde usted viva, hay olivares, ¿no? Usted habrá visto estas plantas. Usted sabe que el olivo no tiene más de 5 metros, no es un árbol muy alto, ¿no? Máximo que llega a 5 metros. Pero lo que les llama la atención del olivo es la resistencia que tiene, ¿sí? Es una cosa increíble. Es impresionante la resistencia que tiene el olivo, ¿sí? Entonces, el olivo tiene la particularidad que puede crecer en todas las latitudes del mundo, ¿sí? Puede crecer el olivo en los dos hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur, crece en todas las latitudes. Y es impresionante cómo puede crecer en el desierto y en tierras prácticamente, sí, desiertos, en lugares, en todos los climas. El olivo es extraordinario cómo se adapta. Esa es una característica muy tremenda que tiene. Otra cosa particular del olivo, y esto a mí me gusta porque a mí me gusta mucho compararlos, mirar los árboles en la Biblia, y usted vio que los árboles, Dios usa mucho la imagen de los árboles para hablar de nosotros, de su pueblo. Y sabe que el olivo es uno de los árboles que nunca pierde las hojas, nunca pierde. En su vida, todo el año no tiene caída de hojas el olivo. Siempre las hojas están verdes, mantiene ese color verde grisáceo todo el tiempo. Y bueno, obviamente tiene un sistema de raíces muy poderoso. El olivo tiene una capacidad de mantenerse con la mínima humedad que hay en el suelo. Es impresionante. Con que tenga un pedacito de raíz, el olivo va a seguir viviendo. Usted sabe que al olivo usted le puede prender fuego, lo puede cortar, lo puede arrancar de la tierra, desarraigarlo, tirarlo afuera, y la raíz del olivo encuentra una pequeña gota de humedad y vuelve a brotar otra vez. Entonces, prácticamente, el olivo es indestructible en la naturaleza. La gente corta el árbol, lo tira, lo deja tirado, y el árbol vuelve a echar raíces y vuelve a crecer otra vez.
Por eso, ahí cuando yo estaba en el desierto, me solía ir a recorrer los lugares y hay un kibutz, una granja productiva, ahí cerca de mi casa, ahí en Beersheba, se llama Hatzerim, y en ese lugar crían uno de los mejores olivos de Israel, las aceitunas y el aceite, y ellos tienen muchos premios internacionales. Y ustedes saben que es pleno desierto ese lugar, es impresionante el desierto, es desierto mismo, ¿no? Es una cosa bien árida, no hay agua. Ellos tienen que sacar el agua de la tierra, desde el desierto. Abajo del desierto tienen que hacer una excavación de unos 100 metros más o menos para sacar el agua. 100 metros bajo el desierto para sacar el agua. Y me decía, yo estuve ahí recorriendo con el encargado del campo y me decía que ellos le encanta el desierto, estar ahí, dice, porque el desierto es muy difícil para producir, dice. Pero una vez que uno tiene agua, todo lo que uno cultiva florece, decía. Y era bien raro porque yo nunca había visto en un espacio tan pequeño tantas producciones distintas. El desierto tiene esa particularidad. Y vieron que como nosotros no nos gusta el desierto es algo negativo para nosotros. Pero sin embargo para la Biblia no, para la Biblia el desierto es un lugar de florecimiento. Si vos sabes encontrar agua, si vos sabes conectarte con Dios en el desierto, vas a florecer en el desierto. No importa qué tipo de árbol vos seas. Entonces no hay que tenerle miedo al desierto. El desierto hay que valorarlo, hay que aprovecharlo. Los tiempos de desierto de nuestras vidas, los tiempos de soledades, de búsqueda, ¿no? El desierto es un lugar de preparación de los profetas y los santos, siempre fue. Y el olivo crece maravillosamente en estos desiertos y tiene esa increíble capacidad. Y otra cosa es que el olivo puede vivir miles de años, ¿sí? Esa es otra característica. El olivo vive, si usted se va a Getsemaní, ahí, es muy posible que usted esté al lado de alguno de los árboles donde estuvo Jesús apoyado, ¿sí? Porque son los mismos, tienen miles de años estos arbolitos que están ahí, son pequeños, son muy viejitos, se sabe los estudiosos saben calcular los años que tienen. Hoy día los han cercado, ya tienen toda una reja, porque la gente iba y le arrancaba una ramita, otra ramita. Ustedes imagínense millones de turistas pasando y todos se querían llevar un souvenir del Monte de los Olivos y ya estaban dejando sin ramas a los olivos de Getsemaní, del huerto de Getsemaní. Entonces le pusieron una reja alrededor, pero usted puede estar ahí al lado, sacarse una foto al lado de los olivos. Y esos olivos son milenarios. Es muy emocionante pensar que el Señor Jesús pasó muchas noches ahí junto a ellos y hoy nosotros podemos estar ahí. Entonces, estas son algunas de las características más importantes en el tiempo del tema de los olivos. En el tiempo del segundo templo, que es el tiempo en que vivió nuestro Señor, la exportación más importante y casi exclusiva de Israel a las naciones era el aceite de oliva. O sea, Israel proveía aceite de oliva al mundo conocido en el tiempo del Señor. La producción de Israel. Hay comentarios en la Biblia de los tratos que hacía, por ejemplo, Salomón, que estamos hablando hoy del tiempo del primer templo, cuando Salomón, él le exportó a Hiram, rey de Tiro, una cantidad cuantiosa de aceite de olivo a cambio de la madera del Líbano que él necesitaba para construir el templo. Los estudiosos calculan que esa producción se necesitaba unas 20.000 hectáreas de olivares para esa producción de aceite que él mandó. O sea, estamos imaginando, para solamente un intercambio que hicieron, un negocio que hicieron, para que ustedes se den una idea el potencial de desarrollo que tiene Israel con las aceitunas. ¿Por qué, mis amados? Porque el aceite se usaba en Israel como alimento. Hoy día, como en Europa en general, el aceite de oliva, el aceite de mesa es de oliva. Todo lo demás es accesorio, pero el aceite de mesa es oliva. En Israel es así. Vos podés cocinar con cualquier cosa, pero el aceite en la mesa, para compartir en la mesa, es crudo, es el aceite de oliva, es la parte de la dieta del Mediterráneo, digamos. Eso pasa en Grecia, en España, en Israel, eso sigue vigente, ¿no? Son países grandes productores de aceite de oliva. Entonces, en la comida el aceite era fundamental, porque las masas se hacen con aceite de oliva, se come el aceite crudo,
hay muchas cosas, muchos usos en la alimentación. Pero en Israel bíblico, el aceite de oliva también era medicina. Acordate vos que se usaba como medicina. Por eso es que no es cuando dice, si alguno está enfermo, dice, vayan los ancianos, dice, únjanle con aceite y oren por él, dice. Lo que está diciendo es, aplíquenle el remedio. ¿Sí? Porque para ellos, en su cultura, el aceite era casi para todas las cosas, usaba aceite para curar a la gente. Entonces, era medicina, era comida. Y una cosa muy importante, el aceite era la forma en que se iluminaban las casas de los judíos. Yo eso no tengo manera de explicarte a vos, porque en la cultura del desierto, lo peor que le puede pasar a una persona es quedarse sin luz en la casa. ¿Sí? Quedarse sin luz física en la casa. En la mentalidad del desierto, no tener luz es algo terrible. Vos fíjate si vos lees los Salmos, cuando hay una maldición por ahí, David, que por ahí se le gustaba tirarse unas maldiciones, el rey David decía que se le apague su lámpara repentinamente, dice, así. Sí, es como una maldición que se te apague la luz, que te quedes sin luz. Porque ellos tenían la idea de que el desierto era un lugar que en la noche estaba habitado por demonios, estaba habitado por entidades. Y yo no creo que estaban muy errados, pero ellos pensaban que tener una lámpara en la casa les ayudaba a ellos a mantener la luz dentro de la casa y que los espíritus no puedan venir a entrar. Entonces, en ese tiempo, el aceite de oliva era fundamental. Bueno, te podías quedar sin aceite para estar protegido en tu casa, digamos, como que tener la luz en tu casa, ¿no? Y fíjense, yo les quiero mostrar acá, creo que la pastora hizo una imagencita de cómo eran las lamparitas. Acá está, miren, acá. Ahí está. Fíjense, ahí tiene una lámpara, ¿sí? Esas eran lámparas domésticas. Es una lamparita que había en las casas, en todas las casas. Está hecho de barro, tenía ese diseño, tiene una mecha, y adentro se llenaba con aceite de olivo, se llenaba con aceite de la oliva, y se le prendía fuego, y con eso iluminaban las casas. Mirá, te quiero mostrar esta. Yo tengo esta así. Esta es una réplica de una lámpara del tiempo de Jesús, ¿sí? Hoy los estudiosos más o menos pueden calcular una época con una lámpara, porque una de las cosas que más se encuentran en Israel son estas lamparitas. Son de barro, y con ella, acá tiene la mecha, ¿ves? Tiene la mecha. Yo no le puse aceite ahora para no hacer un desastre acá arriba de mis cosas, pero fíjate esta, por ejemplo. Esta tiene para tres mechas, fíjate. Esta es más antigua que la del tiempo del Señor. Esta es más antigua. ¿Sí? Pero el sistema es el mismo, es un cuenquito de barro, se llena con aceite de oliva. Hermano, esto era la luz de la casa. Es lo que hoy nosotros tenemos, el sistema eléctrico de la casa. Imagínate lo importante que era. No era un tema menor. Quedarte sin aceite era quedarte sin comida y era quedarte sin luz en la casa. Y también era medicina para ellos. Y por último, dentro de lo más importante, el aceite era un elemento cosmético. ¿Sí? Cuando hay muchas actividades que vos te ungías con aceite. ¿Por qué? Porque el aceite era aromático. Con el aceite se hacía el perfume. Entonces, cuando vos te querías perfumar, te ponías aceite perfumado. Ese era el perfume de la antigüedad. Hoy día, los aceites de alta calidad son hechos con aceite. Los aceites ordinarios son hechos con alcohol. Entonces vos te pones todo muy lindo y al ratito no queda nada porque el alcohol se evapora y ya chao. Pero los aceites caros, los perfumes caros están hechos con la esencia de aceite todavía hoy para que el perfume no se vaya. Entonces en la antigüedad ya sabían esto y ellos usaban el aceite de oliva para crear los perfumes. Entonces en todos los ámbitos de la vida el aceite era muy, muy importante. Ahora, tú imagínate lo que era para Israel. Cuando venía el profeta y le decía, la gloria de Israel va a ser como la gloria del olivo. ¿Sí? Por ejemplo, hay mucho pasaje, pero por ejemplo, ahí te doy uno para que tengas ahí una referencia. En Oseas 14 del 5 al 6, dice, el versículo 6 dice, y se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo.
¿sí? Está hablando de la nación de Israel. Será su gloria como la del olivo. Imagínate para un judío, para un israelita de hace 2000, 3000, 3500 años, lo que era el olivo, y que Dios venga y te diga, mira, tu nación, la gloria de tu nación va a ser como el olivo. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué es lo que Israel entendía? Lo que Dios le está diciendo en forma simbólica a través del árbol es, ellos entendían para ellos el olivo era algo muy cotidiano, era algo diario hablar del olivo. Entonces, es importante entender que lo que Dios le está diciendo es así. Ustedes van a ser, por estar en pacto conmigo, por ser mi pueblo, van a ser prácticamente indestructibles. Y si vos miras la historia de Israel, vas a ver que es así. ¿Cuántas veces Israel quiso ser destruida y no pudo ser destruida? Lo que le está diciendo, ustedes van a ser fuente de luz para las naciones. Porque era justamente el llamado de Israel, era hacer la luz a las naciones. Y eso es lo que Yeshua vino a hacer. Salió de Israel para hacer la luz a las naciones. Entonces, si vos empezás a mirar los paralelos que hay entre el olivo y el pueblo judío, te vas a sorprender. Te vas a sorprender porque lo que Dios le está diciendo es, ustedes van a hacer medicina a las naciones. Y ese fue el propósito de que Dios permitió que la nación se mantenga a través de todos los tiempos, para traer sanidad a las naciones a través de Yeshua. Ahora, yo quiero que entiendan lo que significa lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciéndote a vos, hermano gentil, que no tuviste Dios no te hizo nacer judío, te hizo nacer gentil. Dios te está diciendo, mira, a partir de ahora, a través de Yeshua, yo te estoy injertando a la nación de Israel y te estoy dando las características de mi pueblo. Te estoy uniendo a la herencia espiritual de Israel para que vos entiendas ahora quién sos. Que ya no sos un olivo tirado por ahí, un olivo que crece circunstancialmente en el desierto como crecían los olivos. Ahora sos parte de la familia de Dios y sos un olivo cultivado por mí mismo. Eso es lo que te está diciendo. Ya no tenés necesidad de despreciar tu origen gentil, no, sino apreciarlo y valorarlo porque fuiste elegido. No elegido como fue Israel para ser la raíz, sino fuiste elegido para ser injertado en el buen olivo. Lo que Pablo está diciendo es, hubo una primera elección que fue de los judíos. Dios llamó a un gentil que era Abraham para formar la nación de Israel. Lo llamó a él para formar la nación. Y una vez que la nación se formó, mandó a su hijo, mandó al Mesías. Pero cuando el Mesías fue rechazado por parte de la nación, esa parte de la nación que rechazó al Mesías por incredulidad, fue arrancada. Esas ramas fueron arrancadas. El árbol del olivo sigue en pie porque Dios no desechó el olivo. Pero ¿qué hizo Dios? En las ramas que Él arrancó, las ramas que Él cortó, injertó a todos los gentiles que creen en Él. Entonces ahora somos un solo pueblo. Somos uno. Somos un solo olivo, somos el olivo de Dios, somos la fuente de vida, de luz, de sanidad, de restauración. Somos todo lo que el olivo representa espiritualmente. Eso somos, judíos y gentiles en un mismo olivo cultivado por Dios. Por eso te decía que es un tema que a mí me llega tanto. Porque acá es donde el gentil se tiene que dar cuenta que no tiene que procurar ser judío. Ni el judío tiene que procurar ser gentil, porque en realidad Dios hizo algo mucho más grande. Lo maravilloso de esto es la diferencia. Que Dios tomó dos pueblos diferentes e hizo un solo árbol con nosotros. Somos su árbol. Somos el árbol del reino aquí en la tierra, para traer luz a las naciones, para traer salud a las naciones. Esto es maravilloso. Somos, esto de la capacidad de supervivencia del olivo, habla de nosotros que somos eternos, porque eso es lo que la Biblia enseña. Nosotros tenemos vida eterna.
el árbol representa en forma imperfecta un diseño perfecto, porque nosotros en lo físico podemos ser destruidos, pero nuestra alma ya va a estar siempre con el Señor. Nosotros tenemos vida y vida eterna en el Señor. Nosotros somos la luz del mundo. Entonces, esto es, yo creo que lo más precioso. Yo quiero mostrarles a ustedes, amados, cómo es que se produce el injerto. Fíjense, aquí tengo unos dibujitos. Aquí están, ahí están, perdón. Ahí está, miren. Fíjense, ahí está el injerto. Existe un receptor, que es la rama de abajo, que es la rama, esa rama representa a la nación de Israel. El horticultor, el productor, hace un corte y mete un esqueje. ¿El esqueje qué es? El brote que se injerta. Para Pablo, esos son los gentiles, que son injertados en el buen olivo. Y si ustedes miran, van a ver cómo lo que yo les mostraba hoy, que se van produciendo estas... Ahí está, miren. Se mete el esqueje en el receptor, ahí pueden ver abajo, y fíjense lo que ocurre, cómo se le venda, se lo va vendando, se lo venda y se mantiene con mucho cuidado esa conexión. Y fíjense cómo en la imagen que está al lado en la foto, ustedes van a ver que está atado como con una tela de alpillera, ahí el esqueje del receptor, y fíjense todos los brotes nuevos que ya dio esa ramita que está injertada en el olivo bueno, todas las ramas nuevas, los brotes nuevos que dio. Pero fíjense cómo se mantiene vendada la conexión. Y esto es muy importante, queridos, porque el injerto es muy delicado. El injerto es muy delicado. Por eso es que el productor mantiene el injerto vendado, a veces toda la vida mantiene el injerto vendado, porque ese injerto es muy sensible, es muy delicado. Así como la conexión entre judíos y gentiles es muy delicada y hay que cuidarla mucho. Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo, y por eso es tan importante el respeto mutuo, el reconocer el lugar del otro, nuestro lugar. Por eso es tan bueno el trabajo que están haciendo todos ustedes y la gente, especialmente la gente del ministerio de TJC2 que nos invita a todo esto. Así como ellos, hay otros ministerios haciendo esto, buscando esa reconciliación. Pero sea como sea, tenemos que cuidar mucho esto, ¿sí? Tenemos que cuidarlo, porque este es el diseño del Señor. Pablo dice en ese mismo capítulo en Romanos, si el hecho de que ellos fueron desgajados significó nuestra salvación, imagínense cuando Israel se ha restaurado. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando Jesús vino y los primeros judíos creyeron en él, los discípulos, los apóstoles, todos los primeros creyeron en él. Todos los primeros creyentes fueron judíos, tengamos en claro esto, ¿no es cierto? Todos los primeros que escribieron el Nuevo Testamento, todos son judíos. Por muchos años la iglesia fue solamente judía. Ellos no tenían entendimiento que Dios quería salvar también a los gentiles. Y fue Pablo el que empieza a dar luz sobre esto. Pablo hace un trabajo enorme, él como fariseo, imagínense Dios cómo hace las cosas, elige a un religioso y a un religioso sumamente destacado en su pueblo, un perseguidor de la iglesia judía, porque la iglesia era judía cuando Pablo la perseguía. Y Pablo mismo, que sale del judaísmo, dice, yo soy llamado a los gentiles, yo soy el Sheliach, el apóstol, el enviado a los gentiles. Esto es una locura. Esto es una locura. Para ellos es impensado esto. Para ellos el reino estaba bien así, la cosa se restauró, se cumplieron las promesas, Yeshua era el Mesías prometido a David, todo estaba perfecto. No les entraba en la cabeza esto de que Dios quería salvar a toda la humanidad. Entonces el Señor tiene que mandar una persecución, y cuando viene la persecución, ¿ustedes se acuerdan? Dice que todos los discípulos fueron dispersos.
Y dice que donde iban empezaban a predicar el evangelio. Y ahí se armaba una galleta, hermanos, que ustedes ni se imaginan. Porque ahí empezaban los problemas culturales. Muchas de las epístolas del Nuevo Testamento están escritas para resolver esos problemas. ¿Sí? Eso quiero que tengas claro. Pablo no se sentó escribiendo para nosotros en el siglo XXI, no. Él escribió para problemas de la iglesia en ese momento. Por supuesto, como estaba siendo inspirado por el Espíritu, hoy sus palabras siguen teniendo significado y propósito para nosotros. Pero él escribió para situaciones de su tiempo. Entonces hay epístolas muy, muy fuertes, como esta de los Romanos, donde la iglesia en Roma, por una cantidad de situaciones, tenía una mezcla de romanos y de gentiles y de judíos en la iglesia. Entonces empezaba a haber problemas. ¿Qué problemas había? Que los gentiles se creían superiores a los judíos. Porque decían, no, Dios ustedes ya lo desechó. Dios, ustedes ya están desechados porque ustedes negaron al Mesías, ustedes mataron al Mesías. ¿Sí? Entonces Pablo tiene que escribir a los romanos y decirle, muchachos, no se equivoquen. No tenga soberbia sobre el judío. Porque si Dios no tuvo problema en arrancar las ramas del buen olivo, que eran los judíos, los arrancó porque no creyeron en su Hijo, si vos también sos soberbio, Él te va a arrancar a vos también. Él no tiene problema, lo va a hacer. Porque Dios es muy compasivo, pero también es muy estricto, muy severo, dice él. O sea, como Dios es, esto tiene Dios, ¿no? Que así como nos eligió sin que nosotros pidamos ser elegidos y tenemos que vivir en una enorme gratitud y humildad por ser elegidos, no somos mejores que nadie. No podemos nadie considerarse superior, porque ni vos ni yo, ni el judío ni el gentil somos mejores que nadie. Estamos todos por elección. Si Jesús no nos hubiera venido a buscar a vos y a mí, nosotros ni nos hubiéramos enterado que Jesús existe y hubiéramos pasado por la vida sin salvación y sin esperanza. Somos elegidos, dice, yo los elegí a ustedes, no a ustedes a mí. Entonces no podemos jactarnos de nada, nadie puede jactarse de nada acá. Y Pablo está tratando de un balance y decir, miren muchachos, no se ensoberbezcan, sean humildes con el judío. Y por otro lado, primero le dio un caño a los judíos diciéndole todo lo mal que habían hecho en rechazar al Mesías, ¿no? Ahora, amados, ¿cómo se produce la conexión? Hay un pasaje muy, muy, muy conocido que está en el Evangelio de Mateo y tenemos que leer ahí nosotros para entender esto. El Evangelio de Mateo es el primero de los evangelios, ¿no? Y si ustedes miran, ahí en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 23 está hablando de Yeshua, cuando Yeshua era un bebé. Lo habían querido matar a todos, ¿se acuerdan? Cuando los quisieron matar a todos los niños, Herodes mandó a matar a los niños, y los padres, avisados por revelación, se van a Egipto, vuelven, y cuando regresan, dice la Biblia que se van a vivir, querían ir a Belén, pero no pueden volver a Belén, tienen miedo de ir a Belén, y se van a Nazaret. Y fíjate vos lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice, y vino, el versículo 2:23 de Mateo, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Qué tremendo, ¿no? Dice, fue a Nazaret, dice, para que se cumpliese lo que fue hablado por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde los profetas dicen que el Mesías va a ser llamado Nazareno? En el tiempo de los profetas, ni siquiera existía la ciudad de Nazaret. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo que los profetas dijeron que va a ser llamado Nazareno? Es un gentilicio, sí, un gentilicio. Es el nombre del habitante de Nazaret, Nazareno. ¿Sí? Así como el pastor Carlos es un tico, porque es de Costa Rica, un tico, costarricense. Entonces ustedes, cada uno tendrá un nombre. Yo soy argentino israelí porque estoy de ahí, ¿no? Soy correntino porque nací en Corrientes, Argentina. Es un gentilicio. Y dice que los profetas hablaron
de que Yeshua, el Mesías, iba a ser un nazareno, no nazareo. Nazareo es una casta, una élite dentro del judaísmo que eran personas consagradas. No hay que confundir esto, ¿no? Era un voto nazareo. Acordate como Sansón y otros, como Samuel, como otros que eran nazareos, que tienen un voto especial, ¿sí? De no cortarse el cabello, de muchas cosas, ¿no? Eso era un nazareo. No hay que confundir porque en hebreo son raíces totalmente diferentes. Ahora, lo que dice la Biblia es que Jesús va a ser, el Mesías va a ser nazareno. En hebreo decimos Natsir. Natsir es el que nace en Nazaret, en Natseret. Natsir es el gentilicio. ¿Pero qué significa Natsir? Natsir significa el renuevo, el brote. Es el brote que surge del árbol que fue cortado. Es el brote donde se hace el injerto. ¿Sí? Cuando vos cortabas un tronco, o le cortaban el tronco para que muera el tronco, largaba un natsir, largaba un brote. Y ese brote era el que te permitía a vos darle vida otra vez a todo ese árbol. ¿Sí? Entonces yo te voy a mostrar ahí dónde está escrito. Este profeta, ¿quién fue que dijo todo esto? El profeta Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 11. Fíjese. Dice, 11 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El texto hebreo, la palabra que usa tanto para vástago como para vara, es la misma palabra, dice, es natsir, un brote, que nosotros en español decimos nazareno. Ahí es donde el profeta dijo una imagen, el Mesías va a ser un brote que le va a dar vida a ese Israel que está truncado, que fue cortado, porque los reyes le fallaron al Señor, la nación le dio la espalda al Señor, entonces Israel fue cortado como se corta un tronco. Pero de ese tronco prácticamente muerto, que parece muerto, sin hojas, sin follaje, Dios hace crecer un natsir, un brote, y ese brote es Mashiach, es Jesús. Pero en ese brote se puede injertar todo lo que Dios quiera salvar, se puede injertar a ese brote, porque es el que da la vida. Él es el que da la vida a ese brote. Por eso Pablo va a tomar esta imagen, va a decir, Adán, el primer hombre, alma viviente. Jesús, el último Adán, espíritu vivificante. Quiere decir que si vos estás muerto en tus pecados, en tus delitos, como estábamos todos nosotros, al unirnos a Mashiach, recibimos la vida de Dios. Nos unimos, ¿pero por qué? Porque ¿dónde nació Mashiach? En la nación de Israel. Él brotó del buen olivo. Así como nosotros somos injertados en el buen olivo, que es la nación de Israel, Mashiach nació ahí. Por eso Jesús le dice a la samaritana, en esa conversación extraordinaria en Juan 4, él le dice, la salvación viene de los judíos. Eso ni siquiera él lo diseñó, eso lo diseñó el Padre en su plan. La salvación tenía que venir de la nación de Israel. ¿Por qué? Por las promesas hechas a los padres. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dice la Biblia que las raíces son santas. Las raíces son los patriarcas. Son apartados. Dios hizo un pacto con los patriarcas. Y ese pacto, amigo, querido amigo, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se cortaba el pacto? El pacto se cortaba así. Cortar un pacto, se dice en hebreo, es cortar los animales, se cortaban los animales, y los que hacíamos el pacto pasábamos por el medio de los animales. Estábamos en pacto. En Génesis 17 nos cuenta la escritura que Dios llama a Abraham y le dice, traemos los animales para hacer un pacto. Y le dice, cortar los animales por el medio. Y Abraham corta, Abraham entiende perfectamente lo que está ocurriendo. Dios le está diciendo, vamos a hacer un pacto entre vos y yo. Pero ¿saben lo que ocurre? Cuando Abraham corta todos los animales, viene una oscuridad. Y Abraham queda dormido. ¿Y saben lo que ocurre? Solamente Dios pasa por el medio. ¿Qué es lo que está diciendo?
que es un pacto que depende solamente de Dios, que es un pacto indestructible, porque Dios es indestructible. Es un pacto incondicional, porque el hombre no pasó por él. Abraham no pasó por entre los animales. Abraham no hizo ni un compromiso. Dios hizo el compromiso por él mismo y juró por su nombre, porque no había nadie más grande, un nombre más grande por el cual jurar. Por eso el pacto con Israel es indestructible. Y por eso Dios va a honrar ese pacto. Y dice el profeta Jeremías, si las leyes de la naturaleza pueden variar, si cambian las leyes del sol y la luna, si la profundidad del océano se puede sondear, entonces yo voy a cambiar mi pacto con Israel. Lo que está diciendo es, nunca jamás voy a cambiar mi pacto con Israel. Entonces Pablo va a decir, ellos en cuanto al evangelio son enemigos. Imagínense, la iglesia estaba siendo perseguida por los judíos religiosos en su tiempo. La iglesia estaba siendo perseguida por esos judíos que habían rechazado al Mesías. Y Pablo le dice, ellos son enemigos a causa del evangelio, pero son amados a causa de los padres. Y eso es lo que tenés que entender vos. Cuando vos estás rodeado de judíos a los cuales te puede gustar o no el judío, te puede caer bien o no, te puede parecer simpático o no, lo que sea, lo que tú quieras pensar. Dios no te está conectando con ese judío. Dios te injertó en el buen olivo por las raíces, por causa de Abraham, por el pacto que él hizo con Abraham, por el pacto que hizo con los patriarcas. Te eligió para que seas parte de esa herencia, una herencia milenaria. Y esto es maravilloso, querido. Esto es lo más maravilloso que nos tocó, es el hecho de que Dios nos dio una herencia. Nosotros ya no importa de qué hogar vengamos, ya no es tan trascendente de cuál fue tu hogar, si tu mamá te quiso, si tu papá te cuidó. Ahora Dios nos conectó a algo mucho más grande, mucho más trascendente, mucho más que es eterno, ¿sí? Y si vos lo entendés, esto es una profunda sanidad para nuestras vidas, porque nos da una identidad mucho más fuerte. Todos nosotros somos hijos de Abraham, eso es lo que Pablo dice, somos hijos espirituales de Abraham, no por ser judío ni gentil, sino por tener la fe de Abraham, no por estar circuncidado en la carne, sino por estar circuncidado en el corazón, que es la circuncisión que realmente importa, la circuncisión del corazón y no la externa. Entonces, yo espero que esta charla te traiga un poco más de luz y de entendimiento de lo que significa que estamos injertados, de que el gentil y el judío somos una nación ahora, y cómo tenemos que cuidar nosotros ese injerto con el respeto, con el amor, con la oración, con la tolerancia, así esa venda, mantener esa venda, cuidando ese injerto para que no sea dañado. Acá está la hermana Emilia Cohen también participando. Gracias, Emilia, por estar. Emilia es de la colectividad judía y ella es creyente en el Mesías y se congrega con nosotros aquí en Corrientes y también va a la sinagoga cuando hay fiestas, porque nosotros le animamos a que ella cuide su identidad como judía, porque no hay problema con esto, no hay problema con esto. Al contrario, es una gran bendición ser parte de un solo pueblo. Hermanos, si quieren hacer preguntas, es un tema muy largo, muy profundo. Yo sé que es mucha información tal vez, pero estamos para servir, si que cualquier cosa pueden preguntar y si sabemos vamos a contestar. Gracias, Pastor Montenegro. Muchas gracias. De nada. Estaba pensando en que tenemos en sala pastores, incluso de otros países, y sería lindo escuchar y edificante escuchar sus sentires, percepciones. Yo acá tengo algunas preguntas para más adelante y abrir el espacio para los pastores que nos visitan. Tenemos el hermano Bikesbaker de una iglesia, quizás no todos conocen, la Iglesia Ortodoxa Occidental, que él es un buen amigo del director nacional, que no está presente hoy, que es el pastor Agustín Marsal. Tenemos el pastor César, de Hermanos Libres de Córdoba, pero con misión en Paraguay, una fuerte misión en Paraguay, también en la enseñanza bíblica. Tenemos el pastor Néstor Almada, también de Paraguay, y pastores que ustedes han invitado. Sería
lindo escuchar, no sé si hay más pastores presentes, pero sería edificante para nosotros escuchar eh, algunas reflexiones o algún sentir que haya inspirado esta charla. Adelante, Enrique, adelante. Hola, hola a todos. Hola Marcelo. Te pido disculpas porque no estuve la vez pasada, tuve un pequeño problema, pero Marcelo, escuché tu charla, me encantó. Sigo pensando que estamos muy hermanados. Me gustaría hacer un pequeño aporte a lo que se habló con respecto a la santidad. El cristianismo primitivo, que es el cristianismo que guardó la Iglesia Ortodoxa, dice que la santidad no es tanto la adquisición de virtudes o de moral, no pasa ni por la moral ni por la virtud, porque esas son cosas secundarias en realidad. La santidad es la adquisición del Espíritu Santo. Y esa adquisición del Espíritu Santo es la salvación. Es decir, si yo me pregunto, bueno, estoy salvado, ¿cuándo estoy salvado yo? ¿No? Pues nosotros hablamos de la salvación, bueno, pero ¿cuándo pase de la no salvación a la salvación? Es en la adquisición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta de 4 maneras diferentes, que bueno, no es un tema para hoy, pero la santidad es haber sido inundado, no es una adquisición exterior, sino haber sido inundado por el Espíritu Santo, y eso es eterno, y eso es lo que se llama la salvación, adquirir la santidad de Dios, que es una energía divina, no es una energía humana. Eso quería decir como aporte. El resto, la moral, son todas cosas secundarias que surgen de eso, porque si yo tengo la adquisición divina, es decir, y tampoco es algo que se adquiere y ya está, porque la perfección es divina únicamente, ¿no? Es decir, la perfección, cuando Jesús dice en Mateo, sed perfectos como vuestros padres celestiales perfectos, está diciendo, nos está mostrando algo inalcanzable, pero de lo cual cada vez podemos estar más cerca. Pero si no tenemos un ideal hacia donde dirigirnos, vamos a ir por cualquier lado. Bueno, eso quería aportar. Igual, muchísimas gracias, muy hermoso. Yo sigo aprendiendo, Marcelo, y me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Siempre es una bendición y un honor tenerte con nosotros acá. También estamos aprendiendo muchísimo con vos. Realmente tu formación es diferente a la nuestra y eso nos enriquece muchísimo. Y es un aporte muy grande para nuestra espiritualidad. Y me hacía pensar, ¿no?, en un concepto de lo que dice Pablo también ahí del olivo, que si estamos conectados al olivo recibimos la savia, la rica savia del olivo. Y yo creo que tiene que ver con esto. Acuérdate, pensemos, ¿no?, que el Mesías básicamente es el ungido por excelencia, el que está ungido con aceite por excelencia. Y va a decir Juan que de su gracia tomamos todo, gracia sobre gracia, y vamos renovándonos día a día en la medida que nos conectamos con Jesús, vamos recibiendo el Espíritu de Jesús. Y entonces esto tiene todo que ver con todo, ¿no es cierto? Esto que vos decías. Y yo creo plenamente lo que vos decís. Creo que cuando nos enfocamos en la moral y en la ética, nos convertimos en religiosos, pero no en gente espiritual. Los fariseos se enfocaban en la moral y en la ética y se volvieron personas externas, vacías de Dios. Los fariseos hipócritas que Jesús enfrentó en su momento. Ahora, si nos enfocamos en nuestra intimidad con el Señor y en la búsqueda del Espíritu Santo, la virtud va a tener que venir como un fruto, va a venir como un fruto, porque justamente eso es el fruto del Espíritu, ¿no? Las características de la verdadera santidad. No es algo forzado ni algo de la voluntad, sino que viene de la comunión con el Señor. Así que excelente, gracias como siempre por tu aporte, Enrique, gracias por estar.
Un gran abrazo. No sé si hay más preguntas. Pastor, Bueno, sí, sí, el pastor Delgado quiere hacer aporte, así que adelante, pastor. hermana María, gracias. Gracias. Saludos, pastores, pastor Marcelo, pastora Fernanda. No, quería contarles experiencias. Acá en New Jersey y New York hay una comunidad judía muy grande, muy grande. En Argentina también hay una gran comunidad judía. Y es impresionante, es fascinante el poder tratar esto, porque le da a uno la luz de cómo poder acercarse a ellos, ¿verdad? Para que conozcan, como hablaba un día el pastor, a Jesús, ¿verdad? Y porque hay muchas maneras que la gente quiere cambiar al judío, no sé, para que se haga gentil o no sé qué cosa, pero para ellos casi es imposible esto, ellos no quieren eso, pero yo creo que sí quieren la revelación de nosotros que tenemos. Entonces, es innumerable el trabajo hermoso que Dios puede hacer con cada uno de nosotros si recibimos la luz de esto, de cómo acercarnos, como dice el pastor, cuidadosamente para no llegar a juzgar, no sé, a tanta cosa que pasa, sino más bien a poder trabajar como verdaderamente Dios quiere que trabajemos como un pueblo, ¿no? Y pues es bendición y pues yo soy un poco depresivo y llego, a veces me topo a esos ortodoxos y bueno, hablo y los abrazo y ellos se sienten como que, wow, son un poquito, de verdad, difícil para entrarles ahí, pero cuando ya uno, somos hispanos, ¿no? Y entonces, peor ahora con la pandemia, pero se abraza uno y ellos empiezan a dar ese espacio, y yo creo que pues, es parte de lo que el trabajo que Dios nos llama a hacer también, ¿no? Sí, yo puedo dar testimonio del impresionante trabajo que están haciendo los pastores Carlos y Verónica y su congregación allá, porque su iglesia mayoritariamente es gentil, pero están muy conectados con el pueblo judío. Él comparaba la colectividad judía de New Jersey con la de Buenos Aires, pero estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Nosotros estamos 200.000 judíos más o menos en Buenos Aires. Ellos tienen 4 millones allá. O sea, para que tengamos una idea la relación, ¿no es cierto? Es una de en Estados Unidos tiene la colectividad judía más grande del mundo fuera de Israel, que equipara a la de Israel en 6, 7 millones de personas. Y gran parte de eso están en la zona donde viven los pastores Carlos y Verónica. Ahora, a nosotros nos tocó visitar un lugar de trabajo de uno de los hermanos que se congregan con el pastor Carlos, uno de nuestros hospedadores allá, y justo llegó uno de los judíos, de los constructores, y fue impresionante la alegría de ese momento. Pudimos conversar un poquito, un momento ahí en hebreo con él, y estaba muy contento y no entendía qué es lo que nosotros estábamos haciendo con los gentiles. Decía, pero ¿qué es lo que ustedes hacen con una iglesia gentil? ¿Pero cómo puede ser esto? Y cuando nosotros le contamos a él lo que el Señor está haciendo, creando puentes, él estaba muy impactado. Él me decía, no, pero ellos nos odian a nosotros, me decía por los cristianos, ellos nos odian a nosotros, ellos quieren destruirnos. No, pero no son todos. Le digo, ahora Dios está haciendo algo, hay gentiles que aman a Israel, que están orando por Israel. Y él estaba sorprendido. Y justamente estaba un hermano ahí que es de la iglesia, que es un miembro de la iglesia del pastor Carlos, que es el encargado de la obra. Y este judío me mira y me dice, ese muchacho es extraordinario, más. Ese muchacho es extraordinario, tiene algo extraordinario. Y me contaban cómo ellos, de boca en boca, van compartiendo para que otros judíos también les den trabajo a ellos, porque tienen mucha confianza. Y ese es un tema que hay una pregunta ahí en el chat que decía, ¿cómo provocar celos a Israel? Este es un tema apasionante y hace poco yo hablaba con de un hombre que sabe muchísimo de esto, que es el pastor David Sedaka, que tal vez ustedes lo conozcan. Él está en Manhattan, él es vicedirector de Chosen People Ministers, que es este ministerio al pueblo elegido, y estábamos conversando
Y él me decía, Bueno, ¿cómo es que los judíos están siendo provocados a celos? Y me contó un testimonio. Pon en silencio, un segundito, pero. Perdió la charla. Me vengo para acá y yo. Ahí parece que tomó. Bueno, entonces les decía que él me decía que estaba sorprendido como los testimonios que estaban llegando a él, de cómo se convertía la gente, los judíos, cómo están aceptando a Jesús en Estados Unidos, en otros lugares. Y ¿saben qué es? Por el tema, lo que mencionábamos recién, es por el fruto del Espíritu. Me contaba un caso de un señor muy rico, que él estaba lisiado, judío, millonario, lisiado, anciano, y tenía una persona que le cuidaba, una persona que era centroamericana, que era hispana, que era una empleada, que le hacía ese trabajo de cambiarlo, bañarlo, un trabajo muy duro. Ustedes imagínense lo que es movilizar a una persona grande, bañarla, un trabajo durísimo, ¿sí? Y él dice que un día le dijo, mira, fulanita, yo hay algo que no entiendo de eso. Yo he tenido todo en la vida. Yo soy millonario, vos trabajás para mí. Ahora vos estás todo el día contenta de eso. Yo no entiendo eso. Y yo no estoy contento. Yo tengo todo y yo no soy feliz. Dice, ¿qué es lo que vos tenés? Dice que fue tremendo el testimonio de esta señora, cómo ella le puede hablar de Jesús con tanta sencillez. Y ese testimonio es la realidad, hermanos. Los judíos no están siendo ganados por otros judíos. Los judíos no están siendo ganados por los teólogos, ni los pastores, ni los predicadores. Son la gente sencilla que está en las casas, pero que muestra el fruto del Espíritu. Es el mecánico del auto, es el jardinero que le arregla el jardín, el que le limpia la piscina. Gente sencilla que muestra a Jesús de forma simple en la vida. Porque hablar podemos hablar todos. Todos podemos hablar bonito, ¿no? Pero el judío es un experto en eso. El judío es un experto en hablar. Estudiar, leer, todo eso no le llama la atención al judío. No vamos a impactar al judío. No quieras discutir con un judío porque vas a perder siempre. Es muy difícil. Ahora, si vos le mostrás algo diferente, eso no tiene argumentos. ¿Sí? Si él puede ver a Jesús en tu vida o puede ver una paz que él no tiene, a él le va a generar celo. Eso dice, ¿qué tenés vos, por Dios? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estés gozoso, que tengas paz? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tenés? Si yo tengo todo y no tengo eso, ¿cómo? ¿Dónde compraste eso? Entonces, les animo, ¿no? Que, como decía bien Enrique, cultivemos la comunión con el Señor, sobre todo, la comunión con Jesús, la comunión con el Espíritu, para que ellos puedan ver algo diferente en nosotros, para que ellos puedan ver algo distinto, que ellos no pueden encontrar de otra manera, ¿no? ¿Seguro? Sí. Bueno, acá está la pastora, yo le estoy preguntando si quiere decir algo, pero dice que no, que está bien cebando mate, no está contenta, dice. Qué bueno, qué bueno. Gracias por animarnos, Pastor Marcelo. Gracias por animarnos, porque todos tenemos alguna persona judía cerca. Quizás dentro de la familia política, o en el club, o en la escuela, en el trabajo, en la vecindad. Y ciertamente es Dios el que trae la revelación y nosotros debemos dar fruto del Espíritu, simplemente eso. Amén. Amén. Yo recuerdo, acá está Rosemary Hilding Olson, que es una amiga del pastor Agustín también, que estuvo en TJC2 mucho tiempo. Y yo recuerdo que la quiero honrar porque ella, cuando yo la conocí, ella oró por mí, dijo, me dio este versículo, más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y nunca me lo olvidé. Y siempre lo asocié con Rosemary. Entonces, esto de hacer testimonio, ¿no? Para las personas judías que aún no han llegado a su Mesías. Y queríamos agradecer a Carlos, al pastor Carlos y su esposa, por compartir. En Estados Unidos sí es otra la realidad.
Otra apertura al judaísmo mesiánico es donde se produjo un derramamiento del Espíritu Santo en California hace 50 años. Y eso ha motivado muchos movimientos de transición hacia el judío que quiere quedarse como judío, expresar su fe como judío con el Mesías. Es maravilloso. Y es un camino de diálogo que estamos haciendo todos, aprendiendo a dialogar con el otro. No es sencillo y requiere que Cristo viva en mí. Por eso recuerdo Gálatas 5:22 creo que es. Más ya no vivo yo, Gálatas 2:20. ¿Sí? Gálatas 2:20, algo así. Así que, bueno, queríamos también darle lugar al pastor Almada de Paraguay, y si hay algún otro pastor Bruzzo, que mencionaste, pastor, al principio, si quieren hacer algún aporte. El pastor César ya se retiró porque tenía otra ocupación, pero sería un buen aporte escucharlos. Muy gracias. Hola. Te escuchamos, te escuchamos. Y gracias por la oportunidad a María de poder compartir esta primera charla. La verdad que una hermosa tarde, muy renovadora, muy inspirada. La verdad que hace tiempo que nosotros compartimos todo lo que tenga que ver con el pastor Marcelo, y siempre tenemos cosas por aprender, cosas nuevas que a nosotros nos llenan de satisfacción. Por eso hoy es una tarde muy hermosa, muy motivadora para todos los que estamos aquí a través de esta plataforma, por Zoom. Y bueno, yo, como decía también el pastor Enrique, la importancia de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que si el Espíritu habita en nosotros, todo fluye libremente. Y allí es donde se corta la brecha, allí es donde uno puede percibir y ver lo que uno tiene en su interior, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lleva a otras personas a querer tener lo que uno tiene, ¿verdad? Y como decían, ¿verdad? Sin importar ser judíos o gentiles, ¿sí? Lo importante es poder llegar a la unidad, lo importante es poder compartir, lo importante es poder cuidar esas vendas, como decía el pastor Marcelo, y eso es lo que a nosotros nos va a llevar a ser victoriosos, a poder estar algún día todos juntos en unidad de espíritu, que es lo que a nuestro Padre Dios le agrada. Y bueno, nada, gracias por la oportunidad de permitirme. Nosotros, como decía el pastor Marcelo, estamos atravesando un momento de COVID, junto a mi hogar, mi esposa, la pastora, mi hijo Ramiro. Llevamos 8 días, nos falta todavía un par de días más, pero ¿qué es lo bueno y maravilloso de esto? Es que el Señor nunca deja de sorprendernos, que el Señor nunca deja de sorprendernos a pesar de las adversidades, de las circunstancias. Cuando uno cree en el Señor, cuando uno se toma realmente de sus manos y deja que el Espíritu Santo haga la obra, la verdad que todo es trascendente, todo es sobrenatural de parte de Dios, y eso es lo que a uno nos llena de gozo, de satisfacción, y nada más hermoso que estar en la presencia del Señor. Nada más hermoso que estar en el gozo del Señor. Y bueno, quiero en esta tarde bendecirlos a todos los que estamos en esta plataforma. Y bueno, me encantó esta posibilidad de poder compartir con cada uno de ustedes. ¿Sí? Muchos hermanos que no los conozco, ¿verdad? Pero esto me encanta, esta visión me encanta, porque a través de estos medios podemos generar este puente, ¿verdad? En el cual podemos conocer a muchos servidores del Señor,
y eso es lo que nos llena de gozo, de satisfacción. Así que quiero bendecirlos y bueno, hermosa tarde. Amén. Qué bueno. Gracias. Muy bueno, muchas gracias, pastor. Y vamos a estar orando que se recupere totalmente. El Señor es nuestro escudo. Baruch Hashem. Qué buen momento de fellowship, de koinonía, diría el pastor Agustín. Momento de comunión. Es un momento para tomar un café o encargar una pizza. Creo que nos queda el pastor Almada, si querría compartir. El pastor Almada está participando de las charlas de la visión y hay todo un grupo de Paraguay que está participando. Tenemos la hermana Ágape de la congregación de las hermanas de Canaán, de la hermana Basilea Schlink de Alemania. Tenemos, pero no anda bien su micrófono, entonces no puede ahora participar, pero tenemos también al hermano Gabriel García, misionero cordobés en Paraguay. Así que importante también tener a los hermanos de Paraguay que están empezando a firmarse, ya están dentro de TJC2, gracias a Dios. Y estos son los temas que nosotros tocamos, el cómo se hace el diálogo, cómo se camina este diálogo a través de la oración. El diálogo quiere decir que hay otro que puede hablar, no solo que yo voy a hablar, sino que el otro también tiene algo para decir. Y generalmente es lo que más nos cuesta, aún y especialmente dentro de la iglesia, el diálogo. Es para nosotros un gran aprendizaje. Es un gran aprendizaje. Así que invitamos al pastor Almada si quiere compartir, hacer algún aporte. Y es que está en sala. Me parece que ya se retiró. Sí, se ha retirado. Pastor Marcelo, yo tengo una pregunta. No veo que estén haciendo preguntas, pero es una pregunta inquietud. Si los hermanos quieren hacer preguntas, pueden ir poniéndolas en el chat. Yo anoté algunas cuestiones. Acá. Y yo le escribí a ella, pero ella no está en la ¿Cómo? computadora. Si pueden cerrar el micrófono, por favor. Ahí vamos. La pregunta mía es, quizás la pregunta de más de uno de los que estamos acá, y esta es una pregunta que tenemos como equipo TJ, que siempre aparece en los tiempos de compartir. ¿Cómo sería esto de caminar digamos, este sendero de diálogo otra vez entre Israel, el pueblo judío y judío mesiánico y la iglesia a través de la enseñanza de la escritura? ¿Cómo ven ustedes que se dedican a la enseñanza desde esta perspectiva? Porque yo he asistido a los cursos y todos los cursos tienen esta perspectiva, que es global y que va de Génesis a Apocalipsis, cruzada por la lengua hebrea, cruzada por la cultura hebrea, cruzada por una contextualización continua que realmente abre el entendimiento y estoy muy agradecida. ¿Cómo sería extender? Ni sé cómo hacer la pregunta porque es una pregunta muy grande y es totalmente espiritual. ¿Cómo sería extender esta perspectiva? Especialmente que tenemos pastores presentes y líderes de iglesia y personas que enseñan a otros. Qué responsabilidad, ¿no? ¿Cómo sería este plan de acción? Bueno, tu pregunta, como dices, es muy grande, muy profunda y muy espiritual. Por eso voy a tratar de darte una respuesta muy, muy sencilla y muy infantil. Porque es así como el Señor habla. Cuando nosotros preguntamos algo difícil, Él contesta de una forma simple, sencilla. Porque no hay otra forma que nosotros podamos entender. Si Dios nos hablara de las cosas espirituales, no entenderíamos nosotros. Entonces, hay un pasaje que a mí me ayudó mucho, me ayuda siempre,
¿Por qué Jacob, nuestro padre, nuestro patriarca, fue llamado, la nación fue llamada con su nombre? ¿Sí? Vos imaginate que estuvo Abraham, que como hoy decíamos, tal vez moralmente, en virtud, era mayor que Jacob. Sin duda que era mayor que Jacob. Isaac también fue mayor que Jacob. Pero sin embargo, Jacob es aquel que fue elegido para ser el padre de la nación, en cuanto que la nación recibe nombre, ¿sí? Nosotros decimos Israel, no decimos abrahamitas, decimos israelita. La nación recibió el nombre de Jacob. Y fue el único que el Señor le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Pero hay algo que pasa con él. ¿En qué situación el Señor le cambia el nombre? Ese nombre espiritual que representa el nombre nuevo, del nuevo hombre de él. Es cuando él lucha con ese varón toda la noche. En el valle de Yabok, cuando él está por encontrarse con su hermano. Y dice que él vino un varón y luchó con él toda la noche. El hermano venía, él pensaba a vengarse de él, a hacerle pagar todo el dolor que él le produjo en la juventud. Y él está aterrorizado y divide el campamento, divide a su familia, porque viene el ataque de Saúl. Y en ese momento ocurre algo. Él le pide la bendición a ese varón, que no sabemos quién es el varón, ¿sí? No podemos entrar ahora aquí porque no dice el texto. Pero hay muchas posibilidades, pero sí el varón le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Pero yo te voy a decir un nuevo nombre, ahora vas a ser más, no eres más Jacob, sino que eres Israel. Porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido, le dice. Y dice que le tocó el muslo y le descoyuntó el muslo, le sacó del lugar el muslo. Y dice que a partir de ahí Jacob fue rengo, empezó a cojear toda su vida. Ahora, cuando se encuentra con Esaú ya está totalmente transformado. Esaú, en esa noche de batalla espiritual que él tuvo, algo pasó con Esaú, porque Esaú viene, lo abraza, lloran, y se encuentran como dos hermanos que se hubieran amado. Dios hizo un milagro muy grande, no solo en Jacob, sino en Esaú. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros nos dejamos transformar por Dios. Dios también está transformando nuestro entorno. Y lo que fue de una manera en el pasado ya no va a ser en el futuro, porque Dios va transformando paralelamente. Pero ahí hay una conversación. Y Esaú le dice, por favor, hermano, vamos juntos, vamos a caminar juntos. Y él le dice, no puedo. No puedo, porque ahora tengo ovejas recién paridas entre las crías y tengo niños. Y yo ahora tengo que andar al ritmo de los niños. Esa fue una de las transformaciones más grandes en la vida de Jacob. Jacob era un hombre muy rápido. Jacob era un hombre que siempre se adelantaba, que siempre estaba sacando ventaja. Pero una vez que el Señor lo tocó, él entendió que tenía que caminar a otro ritmo, al ritmo de los niños. Y yo creo que ese no es todo. Tenemos que entender que tenemos que caminar al ritmo de los niños. No querer nosotros imponer nada, no querer nosotros arrastrar a nadie a nada, sino nosotros adecuarnos, nosotros morir para que algo pueda vivir a través nuestro. Ese nomás todo, es el discipulado, es el, como decimos nosotros acá, bajarnos del caballo, volvernos sencillos, hijos de Dios, empatizar con las personas. Lo que dice Pablo, con el judío soy judío, con el gentil soy gentil, tengo deuda con todos, tengo deudas con el culto, con el inculto, con el sabio, con el pobre, con el rico. Eso nomás es mostrar la vida de Jesús, es aceptar el hecho de que el Señor nos cambió el nombre a nosotros, nos tocó el muslo. Yo siempre digo que yo a los 35 años tuve un encuentro con el Señor, yo hice un pacto con el Señor. De ese momento yo le dije, Señor, si vos me sacás a mí de esto, yo nunca, jamás le voy a decir a un hombre que él no puede. No importa con qué historia me venga, con qué circunstancia, lo que él me diga, aunque esté en el pozo más profundo, yo le voy a dar una mano, yo voy a tratar de acompañar. Y ese fue un momento que cambió mi vida para siempre.
Yo a partir de ahí Dios me llamó a la Argentina, volver a Argentina, dejar Israel, dejar mi cultura, dejar muchas cosas que yo amaba muchísimo, volver a mi ciudad, un lugar muy difícil, un lugar antisemita. Y aquí plantamos la iglesia. Y hoy tenemos toda una generación de discípulos que aman al Señor, que aman la palabra, que no conocían un versículo de la Biblia y hoy estudian la palabra en profundidad, estudian hebreo, conocen la cultura bíblica. Ese fue nuestro legado a nuestra tierra. Pero tuvimos que aprender a caminar al ritmo de los niños. Tuvimos que renunciar a muchos sueños, renunciar a nuestra velocidad, al empuje con el que veníamos, renunciar a muchas oportunidades, invitaciones. Fue un precio que se pagó. Y es lo mismo. Nadie puede servir al Señor viviendo su propia vida. Todos vamos a tener que morir a cosas para que la vida de Jesús se manifieste. Entonces son pequeñas cosas, a veces no discutir, aunque tengamos razón, porque uno tiene que elegir si va a tener razón o va a ser feliz. Y yo prefiero ser feliz. No se puede las dos cosas. La gente que siempre quiere tener razón termina sola. La gente que siempre quiere tener razón no tiene discípulos, no puede formar discípulos, porque los discípulos son toda gente pecadora. Los discípulos son toda gente pecadora como nosotros. Entonces tenemos que ser muy amorosos, paternos, maternos, y amar a las personas como hijos más que como estudiantes. Son hijos. Si no tenemos esa capacidad no podemos discipular. Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Nuestro mayor problema no es el conocimiento, nuestro mayor problema es amar como Jesús. Entonces, ¿sí? Acá alguien puso en el chat saber ganar las batallas. Y estoy de acuerdo, pero también hay que saber elegir qué batallas pelear y cuáles no. Eso nomás quería responderle a la hermana que puso. El saber elegir qué guerra voy a pelear y qué guerra no voy a pelear. Así es. Así, amados, espero de alguna manera haber respondido estas preguntas tan profundas. Realmente es como Gálatas 2:20, más ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Exactamente. Lo que acaba de responder el pastor. Eso es. Gloria a Dios. Bueno, no sé si hay alguien más. Gracias por la respuesta. Sí, entendí. Es muy grande, es un gran desafío. El cambio es un gran desafío, pero lo hace el Señor. Si uno lo deja, ¿no? María, yo quería hacer una pregunta. ¿Puede ser mi marido de Adelante. Mendoza? Sí, adelante. ¿Marta? Sí, Marta. Adelante, Marta, sí. En Isaías. No, buenas tardes, soy el esposo de Marta y simplemente maravillado por este tema que para mí es apasionante y en este tiempo que me toca vivir, ya sea de pandemia y de encierro, ha llamado también mi espíritu a entender y conocer más el pueblo de Dios. Y volviendo al capítulo 11 de Romanos, hay en el versículo 12 y en el versículo 15 algo que es toda una admiración, porque dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Realmente es una expresión de la palabra muy profunda y me gustaría que este amado pastor pudiera ampliármela un poquitito más. Bueno, buenas noches.
Sí, la verdad que es uno de los tantas cosas. Esa epístola a los romanos, uno puede pasarse la vida ahí, ¿no? Profundizando, porque es tanto lo que hay ahí. Pero yo creo que está bastante explícito, para mí por lo menos, y voy a tratar de aclararlo un poquito si se puede. Lo que está diciendo es, imagínense, si el error que Israel cometió de rechazar al Mesías significó la salvación de toda la humanidad, o sea que un error de ellos, un pecado, una infracción de ellos significó la salvación de toda la humanidad, porque gracias a que ellos rechazaron al Mesías, todos los gentiles hoy pueden ser salvos. Imagínense lo que va a ser la restauración de Israel. O sea, si el error trajo vida, imagínense cuando hagan bien las cosas, lo que va a ser algo glorioso directamente. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando Israel sea restaurado, lo único que ya queda es la vida eterna, o sea, la resurrección de los muertos. O sea, la última gran victoria que el Mesías trajo a la humanidad, ¿cuál es? La victoria sobre la muerte, que todavía nosotros no hemos experimentado, la que estamos esperando. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que es indispensable que Israel sea restaurado, que Israel sea salvo. Y Pablo va a decir en esta epístola que cuando el número de los gentiles se complete, o sea, evidentemente hay un número que Dios tiene de gentiles, no judíos, que tienen que salvarse. Dice, cuando el número de los gentiles se complete, el remanente de Israel, todo el remanente va a ser salvo. Amén. O sea, todos esos judíos que quedan después de la salvación de los gentiles, todo ese remanente va a ser salvado por el Señor, y eso va a significar la gloria misma. Eso va a significar la restauración del reino de Israel y va a significar la resurrección entre los muertos. O sea, el último gran enemigo, la muerte, la enfermedad, el dolor, va a ser vencido después que Israel sea restaurado. Es como que se va a completar la casa del Padre. La casa del Padre va a quedar completa con los judíos y gentiles, todos sus hijos juntos. Eso va a traer la gloria a la humanidad. Muy amable, pastor. Gracias. Gracias. Por favor, para servir, para servir. Gracias a usted. Bueno, es un tema amplísimo. Gracias, pastor. Creo que ya estamos en horario de ir cerrando. Bueno. Y si quedan preguntas, pueden enviarlas por mail o pueden dejarlas incluso en el Facebook, de donde está puesto el anuncio de hoy. Y recuerden que vamos a tener otra charla en 15 días más. No sabemos todavía de qué se va a tratar la charla, pero estamos muy agradecidos, Pastor Marcelo y Fer, porque siempre hay una vuelta de tuerca a este tema. Este tema es muy profundo y no es muy espiritual. Y está en el corazón de Dios. Qué mejor que estar en la agenda de Dios, de amar lo que Él ama. Amén. Amén. Así que yo tengo en mi corazón la pregunta que hice, si vos podés, pastor, orar por esto que vos compartiste, que el Espíritu Santo traiga este sentir a todo el cuerpo de Cristo. Yo tengo este sentir, por eso hice esa pregunta. Sí. Porque yo como muchos, pasé mucho tiempo sin conocer estas cuestiones, con un hambre de Dios, y bueno, y siento que Dios está respondiendo a mis oraciones de hace mucho. Buenísimo. Ahí en Romanos 11, 16, y ya te digo, podemos amanecer viendo este capítulo, pero solamente este versículo. Sí. Ahí dice, en Romanos 11, 16 dice esto: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno. Ahí Pablo toma otra imagen del judaísmo muy fuerte, que era la ofrenda de la masa. Hasta hoy día, cuando vos haces masa, cuando vos cocinas con harina, lo que sea, se ofrece una primicia. Y si vos ofreces la primicia, santifica todo el resto que vos vas a comer, ¿sí? Pablo usa esta figura. Hoy día vos te vas, yo trabajé en Israel, trabajé en panadería, un año entero entre los árabes. Y ahí el rabino venía y ofrecía una primicia. Antes de que nosotros hagamos, sacaba un pedazo de masa, hacía una oración y tiraba esa masa. Se tiraba esa masa. Era una primicia. Era como que era algo que nosotros descartábamos en forma simbólica para que Dios bendiga todo lo que vamos a producir esa noche.
y hacíamos miles y miles de panes para toda la región. Ahora, Pablo está diciendo esto: cuando una parte es santificada, toda la otra parte recibe. Nosotros somos la primicia. Nosotros somos la levadura. Y si nosotros estamos siendo santificados, lo único que va a ocurrir es que en su momento el Señor nos va a meter en la masa, en el resto de la masa, para que todo se leude. ¿Sí? Entonces no hay que preocuparse en esto, nunca hay que preocuparse por los números. Eso no es una preocupación para nosotros. Jesús nunca se preocupó por los números. Jesús se preocupó por la calidad de la masa. ¿Sí? Él invertía mucho tiempo en un pequeño grupo de hombres. Invirtió sus 3 años y medio con ellos y le decía: cuídense de la levadura de los fariseos. O sea, cuídense de aquello que puede contaminar la masa. Pero cuiden la masa, cuiden la calidad de la masa. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es cuidar la calidad de nuestra vida espiritual. Que seamos genuinos, que seamos auténticos, que seamos humildes, que no nos creamos más que nadie, que nos demos cuenta que siempre estamos aprendiendo. Entonces la soberbia nos está consumiendo. Y eso es lo que tenemos que orar a Dios, que nos haga como niños, volver a ser como niños, ¿sí? Porque el día que seamos como niños vamos a empezar a aprender verdaderamente, ¿sí? Entonces vamos a orar por nosotros, que seamos capaces de conservar esa inocencia, esa capacidad de asombro, esa sencillez, ese amor, y que siempre que tengamos oportunidad, con amor y mansedumbre y con verdad podamos compartir, porque lentamente hay pastores que van abriendo las puertas y congregaciones, y cuando ellos se dan cuenta que uno no está ahí solamente para enseñar, sino también para recibir, para aprender también, que uno siga aprendiendo, eso les gusta a ellos, ¿sí? A ellos les gusta eso, porque ellos se dan cuenta que no hay un solo camino, no es el único camino el del mundo que es yo sé más que vos, yo compito contigo. Ese es el mundo, ¿no? En el Señor es diferente. Amén. En el Señor es diferente. Vamos a orar. Amén. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo precioso. Quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, tus siervos y tus siervas. Quiero darte gracias, Señor, porque somos una primicia, Padre. Tú nos escogiste a nosotros. Tal vez por ser insignificantes y chiquitos, tú nos escogiste como una primicia para hacer algo diferente en este tiempo. Yo sé, Señor, que cada uno de los hermanos que está participando aquí es porque tiene un deseo, un anhelo de encontrarte, de conocerte, de servirte. Hay algo que en su espíritu le quema, hay algo que le llama, le atrae. Tal vez no pueda definirlo, pero lo siente, lo experimenta. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos y también oro por mí, Señor. Que cada día podamos enamorarnos más de Jesús, que cada día podamos depender más del Espíritu Santo, que cada día podamos valorar más y apreciar más a nuestro hermano, que cada día podamos buscar agradarte a ti y a nuestro hermano antes que a nosotros, que la vida de Cristo se manifieste cada día más en nosotros. Señor, nosotros no podemos. Reconocemos que nuestras fuerzas no podemos. Nuestra naturaleza está inclinada al pecado, está inclinada al egoísmo, al orgullo, a la vanidad. Pero con tu espíritu todo es posible, Señor. Padre, yo en esta tarde quiero una vez más rendirme ante ti, Señor. Me rindo ante ti, Señor. Rindo ante ti mi vida. Rindo mi voluntad. Rindo mis sueños, mis proyectos. Y te pido que se cumplan tus sueños, tus proyectos, tus anhelos. Hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Padre, tú sabes lo que cada uno de nosotros queremos. Pero yo te pido que por sobre todas las cosas se cumpla tu plan en nosotros. Ayúdanos a ser como niños, sencillos, a mostrar a Jesús en actitudes,
en gestos. Transfórmanos, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres hacer esto. Y cuando oramos algo que tú quieres, ya lo tenemos. Gracias, Señor, porque sé que vas a hacer maravillas entre nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo a cada uno para que todas estas cosas que hoy compartimos, el Espíritu las use para inspirarlos, para animarlos, para que puedan ver el amor inmensurable que tú tienes hacia cada uno. Que en esta noche cada uno se pueda sentir amado, abrazado por ti, Señor. Que cada uno pueda entender lo precioso que es para ti, lo valioso que es, y los sueños que tienes como Padre con cada uno de ellos. Yo los bendigo, Señor, los bendigo para que cada plan que tú tienes, cada propósito se cumpla, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias por esta gran oración. Gracias. Gracias.